Esta noche vamos a estudiar San Juan capítulo 21, el versículo 1. Después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberías y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael el que Cana de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. En la realidad, ya Jesús aparece a sus discípulos ya 2 veces. Pero después, Simón Pedro volvió a pescar en el lago de Galilea. Aquí, mar de Tiberías es como el lago llamado Galilea. Igual. Pero los israelíes pensaban que el lago Galilea era tan grande, ¿no? Por eso ellos llamaban al lago Galilea como mar. Hermanos, Simón Pedro y Tomás y 2 hijos de Zebedeos, ¿no? 2 hijos de Zebedeos eran el apóstol San Juan y Santiago, el que escribió San Juan, ¿no? Entonces yo pensaba que ¿por qué ellos volvieron a pescar en su pueblo natal? ¿Por qué? Aunque ellos han visto que han visto a la resurrección de Jesucristo ya 2 veces, pero volvieron a pescar. Por eso, ¿por qué ellos volvieron a pescar? Porque ellos, ¿qué han mirado? Han mirado a la situación. Por eso, ¿cómo podremos anunciar el Evangelio? Sobre todo Pedro. Creo que Pedro pensaba que ya negaba a mi maestro 3 veces. Pues yo no soy digno de ser llamado el apóstol. Por eso es mejor que siga andando en mi propio trabajo, ¿sí o no? Pero otra vez Jesús apareció, se presentó en ellos. Apareció a sus discípulos que pescaban en su pueblo natal, ¿sí? También quería dar a ellos que la fe de su resurrección. Pues aquí comió Jesús. Aquí dice el versículo 10: Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó
red a tierra llena de grandes peces, 153 y aún siendo tantos. La red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Al leer estos, me he dado cuenta que los apóstoles no tenían la fe. ¿Sí o no? ¿Qué tienen ellos? ¿Tenían la fe y tenían la esperanza en el cielo? No, nada de nada. Hermanos, pero Jesús tenía fe. También Jesús cree en el Espíritu Santo que moraba en ellos, ¿sí o no? Era quien morara en ellos, ¿sí o no? Mire, Simón Pedro, ¿qué hacía él? Solamente le negaba a su maestro. ¿Cuántas veces? 3 veces. Y Pedro, ¿qué veía? La resurrección de Jesucristo. Ya, ¿cuántas veces? Ya 2 veces. Veía por sus propios ojos. Sin embargo, volvió a pescar. Solo Pedro no. Tomás y el apóstol San Juan y Santiago. Y Natanael. Donde Jesús dijo a Natanael que en él no hay la engaña. ¿Sí o no? Pero aquí mire. A veces también me ilusionaba a mí ante Dios que, yo tengo fe, así. Cuando yo vivía por la fe, en aquel momento, por la fe de Jesucristo. Él me daba a mí su fe, por eso yo podía vivir por la fe nada más. Sobre todo por el Espíritu Santo que moraba en mí. ¿Pedro y los apóstoles podían seguir a Cristo sin el Espíritu Santo? No. ¿Qué hacía Pedro? Nada. Solamente cometió un gran error cuando él no tenía el Espíritu Santo. ¿Sí? Solamente cortó que la oreja de mal, lo que era un gran error ante Dios, porque estaba en contra de la voluntad del Padre Celestial. Hermanos, en Pedro, en Santiago, en San Juan, en Tomás, en Natanael, ¿qué había? Solo incredulidad, también preocupación de su vida futura, nada más. Pero Jesús siguió a ellos. ¿Sí o no?
Por eso aquí dice 12. Les dijo Jesús: venid comer, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. 14. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos. Si hubiera sido Jesús, no habría querido utilizar a ellos. Hasta que Pedro tenía el Espíritu Santo en su corazón, ¿qué hacía? ¿Agradaba a Dios? No. Pero Jesús tenía la fe. 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿qué amas? ¿Me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te ama. Él le dijo: apacienta mis corderos. ¿Me amas más que esto? ¿Más que los otros discípulos? Pues en San Mateo está escrito que Pedro, ¿qué respondió a Jesús? ¿Qué? Yo no voy a negar a usted, mi maestro. Nunca. Ellos sí, pueden ser, pero no yo. Pero aquí dice, ¿qué dice? Apacienta mis corderos. ¿Qué significa apacienta mis corderos? Hay que dar a mis corderos ¿qué? El alimento. ¿Era que Jesús se apoyaba en Pedro? No. ¿Confío en él? No. Sino porque apacienta a mis corderos. ¿Qué? Da a mis corderos ¿qué? El alimento celestial. ¿Por qué? Jesús creía en el Espíritu Santo por eso. Que moraba en el corazón de Pedro por eso. Ya 2 veces. 16. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Pedro amaba a Cristo o negaba a Cristo. Pero pastorea. Cuida, da la comida, me exhorta, regaña, guía, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque pastorea. Significa que yo confío en el Espíritu Santo que morará en ti. ¿Sí o no? Pedro era un instrumento de Dios nada más. Como ese micrófono. ¿Sí o no? Pero anteriormente me ilusionaba a mí muchísimo que, yo tengo fe, por mi oración, por mí. Como Pedro. ¿Sí o no? Ya, yo edifiqué un edificio de la iglesia. Muy bien, por mi oración. Así. Ignorantemente yo pensaba así. Como Pedro. ¿Por qué? Quieren capturar a mi maestro. Voy a matar a Marco. Corto su oreja.
Era que Pedro se rebelaba contra Dios muchísimo realmente. ¿Sí o no? ¿Él hizo bien o hizo mal? Hizo muy mal. Solamente él cometía errores nada más. Después de los Israelíes salieron de Egipto, caminando durante 40 años. ¿Ellos qué hacían? ¿Agradaban a Dios? No. Solamente dejaban basuras, nada más. Entonces, ¿cómo han podido entrar en Canaán? Por la promesa de Dios que ha dado a Abraham, nada más. Solamente dejaban que la suciedad, nada más. Mientras que estaba caminando en el desierto durante 40 años. Sí, a veces yo predicaba bien. A veces yo edificaba bien. A veces pastoreaba muy bien. Por el Espíritu Santo. No por mi fe, sino por la fe de Jesucristo. Nada más. Cuando Jesús preguntó a Pedro, por último, él no pudo decir a Jesús exactamente que usted sabe, usted conoce, ¿sí o no? Después de recibir el Espíritu Santo en ellos, han cambiado muchísimos por el Espíritu Santo. La fe que yo tengo, la cual no es mía, sino la de Jesucristo nada más. Yo era un instrumento como ese micrófono, ¿sí? Pero anteriormente yo creía que Pedro era un hombre muy especial. No. Aunque él seguía a Jesús durante 3 años, ¿no? Antes de subir al cielo Jesús. Pedro, ¿qué hace? Solamente cometía errores. Grandemente nada más. ¿Sí o no? Pues hay que leer la Biblia, ¿no? Detalladamente. Sí, Señor, yo te amo. Entonces, ¿por qué pescaba? ¿Sí o no? En vez de anunciar el Evangelio, ¿sí o no? Pedro, ¿me amas más que estos, más que los otros? Sí, yo te amo. Entonces, ¿por qué volvió a pescar? ¿Sí o no? Y los otros apóstoles fueron influidos por Pedro, ¿sí o no? Sí, vámonos, vámonos. Que tiraron que el Evangelio, ¿sí o no? Pero anteriormente yo era un hombre muy ignorante. Por eso pensaba que Pedro era totalmente diferente que nosotros. No. Aquí dice 17. Le dio a tercera vez Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le diese la tercera vez. Porque se entristeció. Un poco entendió que
él era un hombre muy mentiroso, ¿sí o no? Pero Jesús ya ha dado a Pedro que su promesa. Os haré pescador de hombres. Por eso Salmos capítulo 138. No necesitan buscar. Yo solo leo. Salmos 138. El versículo 1. Te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré salmos. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. Aquí dice tu fidelidad. Salmos capítulo 138, versículo 2. Me mostraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. Salmo de David, ¿no? Porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. David, ¿qué se dio cuenta? Jehová tenía la misericordia, también la fidelidad. ¿Sí o no? Jehová era el Dios muy fiel con David. ¿Sí o no? Él tiene la misericordia. ¿Qué más? La fidelidad. Tu fidelidad. Jesús era el Dios muy fiel con Pedro, ¿sí o no? Con los apóstoles, también con nosotros, ¿sí o no? También, porque has engrandecido tu nombre, tu palabra sobre todas las cosas, tu palabra sobre todas las cosas. Porque la palabra de Jesús, Dios, se cumplía. ¿Cuántas por ciento? 100%. Tu fidelidad. Mi fidelidad no. Tu fidelidad. ¿Sí o no? Pedro era un discípulo muy fiel con Jesús. No. Siempre inventaba muchos problemas. ¿Sí? Y Jesús solucionaba. ¿Sí? Pedro cortó la ojera de una ojera de malvo y él recogió y limpió y curó. ¿Sí? Hermanos, le dijo la tercera vez Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Jesús tenía la fe, por eso pudo decir a Pedro eso, apacienta a mis ovejas, pastorea a mis corderos. En Pedro había el alimento celestial en aquel momento, nada de nada. Entonces, ¿cómo Jesús pudo decir a Pedro eso? Por la fe, por creer en el Espíritu Santo, por eso, que morara en Pedro. Jesús de una vez se apoyaba en sus discípulos.
18. 18 es muy importante. Te cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e iba donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no querías. Esto dio dando a entender con que muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió, sígueme. Ustedes ya han escuchado que Jesús fue colgado a boca abajo. ¿Sí o no? ¿Quieres que Él fue crucificado a boca abajo? Así murió Él. Pero aquí dice, 18, cuando ya seas viejos, extenderás tus manos y te ceñirá otro. ¿Otro quién era? El Espíritu Santo. 자, más joven te ceñías e iba donde querías. Mas cuando ya seas viejos, extenderás tus manos y ya te ceñirá otro. Y te llevará a donde no querías. Sí, no querías. Después yo nací de nuevo. Ese versículo se cumplía en mi vida. Ya le testificaba a ustedes muchas veces. Cuando yo era un joven, ¿no? Antes de recibir la salvación, yo vivía según mi gusto. Yo vivía según mi placer. Cuando quería tomar alcohol, tomaba. Siempre vivía que según mi gusto. Pero después de que yo nací de nuevo, yo empecé a vivir por la guía del Espíritu Santo. Realmente mi carne no quería. Mi carne no quería. Ya le dije a ustedes que cuando yo era joven, siempre yo quería vivir en mi pueblo natal, lo que era Seúl, que era capital de mi país. Pues donde yo nací, donde yo vivía, donde yo he crecido. Y estaba muy acostumbrado a mi pueblo natal. Pues, me gusta vivir aquí. Está muy cómodo. Pero un día Jehová me mandó que predicar en otra ciudad. Luego en una isla. Por último, me gustaba mucho donde yo pastoreaba, lo que era mi pueblo natal. Pero Jesús me mandó que predica en otro país, donde yo no conocí. Mi carne no quería. Siempre Jesús me guiaba a mí al lugar donde mi carne no quería.
Él ganaba a mí. En la rey Ezequiel no quería predicar a sus pueblos que tenían que fuente muy duro. No quería. Pero Jehová ha mandado a Ezequiel que predica. En aquel momento él se enojó muchísimo con el mandamiento de Dios. Ezequiel. Pero el Espíritu de Jehová ha ganado que a Ezequiel. ¿Cómo que aquí dice? ¿Qué dice? Cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no querías. 자, quieren buscar Ezequiel capítulo 2, exactamente aquí está escrito. Ezequiel capítulo 3, Ezequiel capítulo 2, se buscó. Yo leo Ezequiel capítulo 3, el versículo 7. Mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quiere oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura de fuente y obstinada de corazón. Y aquí yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos, y tu fuente fuerte contra sus fuentes. Como diamante más fuerte que pedernal he hecho tu fuente. No los temas ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. Al escuchar esto, Ezequiel no quería. ¿Sí o no? Pero aquí dice el versículo 14. Me levantó pues el Espíritu de Dios, ¿no? Y me tomó y fui en amargura. No quería. Fui en amargura. En la indignación, enojo, ¿sí o no? De mi espíritu. Pero la mano de Jehová era fuerte sobre mí. La mano de Jehová que era fuerte sobre mí. El Espíritu de Jehová ganó a Ezequiel. No quería. Ezequiel no quería predicar a sus pueblos natales, ¿sí o no? Porque ellos tenían que fuente fuerte, duro, ¿sí o no? Por eso me levantó pues el Espíritu y me tomó y fui en amargura, en la indignación de mi espíritu. Pero la mano de Jehová era fuerte sobre mí. Siempre yo hablaba en mi corazón que, oh Dios mío, yo quiero predicar en mi pueblo natal, donde está muy cómodo. Ya conocí muy bien. Pero un día Jehová me cambia. Entrar en mi carne no quería. No quería. Ya tenía, en aquel tenía 38 años. Pues Mica no quiere estudiar español.
Ya. Nunca estudié el idioma español. A, B, C, D, E, F, G, J, Y, R. En realidad, casi 3 veces yo tiraba el libro español. Lancé el libro a la pared. 3 veces. La playa está delante de la iglesia. Oh. No quiero. Cuando los otros misioneros de Sudamérica predicaban en púlpito en el idioma español, muy bien. Yo me sentaba en la última fila. ¿Cómo yo puedo? No quiero. Quiero volver a Corea del Sur. En mi mano escribe arquitecto, ingeniero, arquitecto. Arquitecto. Al día siguiente me olvidaba de todo. Pero un día la iglesia que estaba en Bogotá, la cual sacó personal jurídica por la gracia de Dios. Ya había casi 50 hermanos. Ya la iglesia alquiló 2 pisos. Eran grandes. En el segundo piso había salón de culto. Y en el tercer piso había habitación para seminario bíblico. También cocina de iglesia. Entonces yo hablé en mi corazón secretamente. También pedí a Dios que, Dios mío, quiero vivir aquí durante más de 10 años. Señor, por favor. Averiguaba un terreno para edificar en el norte de Bogotá, donde era como la zona muy buena. Pues averiguando terrenos con hermano Marco Antonio Urrea, también Rubén Acuña. Hermanos, primero vamos a comprar una casa grande, luego la otra casa. Vamos a edificar en la zona buena para que los bogotanos puedan venir a la iglesia tranquilamente, sin miedo. Eso casi averiguamos por un mes. Pero un día Jehová me mandó que te vayas a Buenos Aires, Argentina. Al escuchar esto, mi corazón no quería ir. Mi carne. Pero el Espíritu de Dios era muy fuerte sobre mí. Señor, no quiero ir a los Estados Unidos, no quiero, sino Sudamérica o mi país. Pero cuando yo obedecí a Jehová, Él me bendice a mí mucho, siempre. Primero espiritualmente. Pues
Entonces el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Quién puede negarse a sí mismo? Por tener el Espíritu Santo en su corazón. Por tener el corazón de Dios. ¿Sí o no? ¿Quiénes son maduros en Cristo Jesús? ¿Solo tienen mucho conocimiento de la Biblia? No. Los que obedecen ¿qué? A la voluntad de Dios. Pedro realmente era un hombre muy cambiante, ¿sí? Era un hombre muy liviano, ¿sí? No. ¿Cómo yo puedo negarme? No, nunca. Pero él sí puede. No, yo. Por eso Jesús preguntó a él que me amas más que estos. ¿Sí o no? ¿Tenía fe Pedro? ¿Qué hizo él? Todas las cosas que él tocaba, todos salieron mal. ¿Sí o no? Solo que tenía vergüenza ante Cristo. Apacienta a mis corderos. Pero él daba corderos de Jesús, el alimento celestial, por el Espíritu Santo. Pastoreaba muy bien por el Espíritu Santo. ¿Quién lo hizo? ¿Pedro o el Espíritu Santo? El Espíritu Santo. ¿Él tenía mucha fe, Pedro? No. Tenía mucha fe, por eso volvió a pescar. También echaba a los discípulos la incredulidad. Sí, él echaba, tiraba sobre ellos la incredulidad. Yo voy a pescar, entonces ¿quiere o no quiere? Sí, vamos a seguir a vámonos. ¿Sí o no? Pero eso siguió a ellos. Todo por la fe de Jesús. Pues aunque él curaba a un cojo, ¿sí o no? Pero, no, ¿por qué? Están mirando a mí. No me miren. No se enfoquen a mí. ¿Por qué? El nombre de Jesús curó a él. No yo. Soy un traidor a mi maestro. ¿Sí o no? Aunque yo veía la resurrección de mi maestro 2 veces, pero yo volví a pescar. Todo Jesús lo hizo. ¿Sí o no? Pero los muchos se ilusionan. Yo ofrecí mucho, yo edifiqué bien, yo prediqué todo, yo. Yo aguantaba. Lo que era mentira. ¿Por qué Pedro ha cambiado mucho? Porque el apóstol Pablo ha cambiado mucho por el Espíritu de Cristo. Segunda de Corintios, capítulo 3. Aquí dice. El versículo 17. Porque el Señor es el Espíritu.
y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Fíjense 8. Segunda de Corintios capítulo 3, el versículo 18. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Aquí dice, como por el Espíritu del Señor. Por eso los muchos han visto que la imagen de Jesús en la vida del apóstol Pedro, también la vida del apóstol Pablo, porque por el Espíritu de Jesucristo, ¿sí o no? Creo que Pedro tampoco quería ser crucificado a boca abajo, pero él obedeció por el Espíritu de Cristo. Aquí dice, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Por el Espíritu del Señor. ¿Sí o no? Creo que usted por eso, hermanos, Pedro glorificaba al Señor por su muerte. Vamos a volver. San Juan capítulo 21, el versículo 18. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e iba a donde querías. Mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quería. Siempre el Espíritu Santo me llevaba a donde yo no quería. Realmente mi carne no quería. Esto dio dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Al escuchar Pedro, preguntó a su maestro, 20, volviéndose Pedro vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el apóstol San Juan, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, sí que quiero que él quede hasta que yo venga. ¿Qué a ti? Sígueme tú. Aquí dice, ¿qué a ti? Señor, entonces, Juan, ¿cómo él va a quedarse en la tierra? ¿Sí o no? Pero Jesús, ¿qué dijo? Jesús le dijo, sí quiero que él quede hasta que yo venga. ¿Qué a ti? Sígueme tú. Esto dicho se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría. Pero
Jesús no le dijo que no moriría, sino si quiero que Él quede hasta que vengo, que aquí. A veces yo también miraba a la situación de los otros hermanos. También, yo quiero seguir al camino de Cristo, de ese hermano. Por ejemplo, ¿por qué yo estoy predicando en Sudamérica en vez de en Corea del Sur? Yo quiero predicar como los pastores que están pastoreando en Corea del Sur. Me gusta. Pero eso me dijo que a ti. Sígueme a mí. Pero los discípulos de Jesús entendieron mal. San Juan no va a morir. Pero no era así, ¿sí o no? 23. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría. San Juan, ¿no? Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino si quiero que Él quede hasta que venga, que a ti. Sígueme. No hay que comparar con los otros hermanos. No debe tener interés en su vida, sino la voluntad mía, contigo, ¿sí o no? No debe tener la humanidad en el corazón de Pedro, ¿sí o no? Entonces, Juan, ¿cómo estará? Solo yo voy a morir, él no. Señor, quédate. Luego Pedro caminaba el camino que Jesús había dado. ¿Sí o no? El apóstol San Juan también estaba en la cárcel, ¿sí o no? En una isla llamada Patmos. Luego Jehová soltó y empezó a pastorear en Éfeso. Él también recibía mucho padecimiento, ¿sí o no? Por anunciar el Evangelio. Pues quiero que usted camine en el camino que Dios da a ustedes. Que es que no debe comparar con los hermanos de la iglesia. ¿Por qué? Está anunciando el Evangelio en el lugar donde está muy cómodo. Yo en África. No. Amén. Por eso yo estoy muy agradecido con Dios, porque después yo nací de nuevo, Jesús me guiaba a mí al lugar donde yo no quería, mi carne no quería, pero donde yo podía experimentar muchísimo que la vida de Dios. Donde yo podía experimentar que la fidelidad de Jesucristo, también su misericordia. En el caso del rey David, después él recibió la promesa de Dios.
siempre andaba tranquilamente. No. Alrededor de él había muchos rivales. ¿Sí? Él testificaba que a veces derramaba lágrimas. También andaba en el valle de muerte, sombra de muerte. Vivía durante muchos años como un fugitivo, ¿sí o no? Pero donde él experimentaba muchísimo que la ayuda de Dios. Hermanos, somos nada. Solamente, ¿qué hacíamos? Errores, nada más. Aunque ustedes predican bien, pero no, ustedes no, sino el Espíritu Santo, nada más. ¿Tenemos fe? No. Jesús tiene fe. A veces Él ponía en nuestro corazón su fe, ¿sí o no? La salvación es de nosotros, no, es de Jesucristo. Por eso, yo también creo que cuando ya seas, ya extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no querías. Este versículo va a cumplirse en sus vidas. ¿Dónde que hay la ayuda de Dios? ¿Dónde hay la misericordia? ¿Dónde hay la fidelidad de Jesucristo? A veces yo casi arrancaba mis cabellos. ¡Wow! Español. A la pared. A veces no quiero. Para predicar un sermón, yo buscaba la diccionario casi 5 o 6 horas. Oh, Dios mío. Mi cabeza se quema. Hermanos, pero ¿dónde que había la ayuda de Dios? Ya Él preparó todo para anunciar el Evangelio. En el caso del padre de la fe, ¿quién era? Abraham. Porque él prefirió a Canaán, donde había la promesa de Dios, pero donde había también, ¿qué había? Muchos montes. Donde él experimentaba que la ayuda de Dios. Donde experimentaba que la lluvia temprana y tardía. ¿Sí? Señor, denos la lluvia, Señor. Pues hermanos, ustedes son muy bendecidos por tener el Espíritu de Jesucristo. Amén. Por eso solo yo quiero que se glorifiquen a Jesucristo en todas sus vidas. Amén. Por eso yo quiero que Él llevará a nosotros a donde
al cielo, ¿sí o no? Amén. Hoy hasta aquí oremos.